Momento para conversar temas interesantes durante esta mañana aquí en la radio Preludio 100.9. A usted le saludamos que se integra a nuestra compañía. Estamos bien acompañados acá porque vamos a hablar de un tema relevante y estamos con la psicóloga coordinadora de la Unidad de Salud Mental de CEFAM, doctor Segismundo Iturra, Catherine Bertucci, a quien saludamos. ¿Cómo está, Catherine? Gusto de saludarla. Hola, buen día a todos. Y tenemos también a Mónica Bravo, médico, que está con nosotros. ¿Cómo está, Mónica? Muy bien, muchas gracias. Oye, vamos a hablar de salud mental. Así es. Es un tema que hoy día está como muy en la discusión permanente respecto de la importancia que tiene del cómo el Estado en su conjunto no le ha dado la importancia que tiene indiscutiblemente, y particularmente después de efectivamente un proceso tan difícil como el que hemos vivido los últimos años en nuestro país, incluso sacando el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo ven ustedes lo que está pasando en nuestro país a nivel de salud mental hoy día? En general, efectivamente, producto de la pandemia, hemos tenido algunas apariciones como más recurrentes hoy en día de episodios de crisis de pánico o de eventos de disrupción del comportamiento, como con mayor expresión de la irritabilidad y aparición de algunos brotes o episodios agresivos en la población en general. Y a partir de eso, todo el sistema ha estado intentando buscar maneras de acoger estas demandas comunitarias con mayor apertura de horas. Ha habido reforzamientos de recursos humanos por medio del Ministerio de Salud en este ámbito. La mayoría de los CEFAM del país sufrió una inyección de recursos para contar con más horas psicólogos, con más horas de asistente social también, porque gran parte de las problemáticas de hoy en día están ligadas también a los déficits ocurridos a nivel más psicosocial, en virtud de todos los cambios que produjo la pandemia, las organizaciones laborales, la reestructuración también de la vida económica, y eso genera mucha tensión quizás en los adultos y la expresión de estos temas. Mónica, ¿cómo opera el sistema de salud pública? Porque entiendo que hay diferentes niveles, entonces sería bueno explicar esto porque muchas veces la gente no lo entiende. Exactamente. Nuestro CESFAM es parte de la atención primaria en salud, es decir, nivel primario. Es como la puerta de entrada al sistema. ¿Es algo así como conocíamos los primeros auxilios en el año San Pancracio, no? No, es que es distinto, porque el CESFAM, en su nombre lo dice, el Centro de Salud Familiar. Entonces no lo vemos al individuo como individuo, sino que lo vemos dentro de su contexto biopsicosocial. Perfecto. Entonces, a lo que decía Catherine, que lo que ha pasado con el tema de pandemia, en las relaciones laborales, en las relaciones personales, en el ambiente, en los cambios que se han producido, todo eso ha ido afectando a las personas en distintos niveles, ¿ya? Entonces, a raíz de esto, en nuestros CESFAM han aumentado las consultas de salud mental, como decía la Katy, ya sea por trastornos ansiosos, también trastornos del ámbito del ánimo, episodios depresivos, y también se ha visto mucho aumento también en la población infantil, que también se ha visto afectada en esta pandemia. Entonces nosotros como CESFAM lo vemos de manera primaria, es decir, podemos tratar los casos que sean leves a moderados, porque nosotros también tenemos una canasta definida para qué enfermedades y en qué grados los podemos ver. ¿Se le hace un perfil al individuo o al grupo familiar en ese primer proceso, en esa primera evaluación? O sea, primero nosotros evaluamos al individuo, pero en esa evaluación siempre se pregunta por su entorno, ¿ya? Entonces ahí uno busca redes de apoyo comunitario, redes de apoyo familiares, todo eso, ¿ya? Entonces posterior a eso se hace un plan terapéutico con la psicóloga, el médico de salud mental, que igual hay que destacar esto: los médicos que atendemos en nuestro CESFAM somos médicos generales, y en nuestra formación de pregrado siempre nos hacen formación psiquiátrica, pero no hay psiquiatras. Yo creo que eso es importante que la gente lo entienda así, porque muchas veces piensan que en el CESFAM hay psiquiatra y no es así.
Sin embargo, también hay colegas que muchas veces se hacen como una autodidacta respecto a este tema y se interesan en ello y van estudiando más al respecto. O sea, el profesional tiene un barniz de todo, en el fondo. Claro, pero no es específicamente un psiquiatra. Pero cuando pasa a una etapa en donde ustedes dicen, aquí tenemos que entrar a picar, entonces ahí pasa el psiquiatra. Exactamente. Existe esa red. Exactamente. Digamos. De hecho, por ejemplo, nosotros, si ya no hay respuesta al plan terapéutico que se presenta en el CESFAM y necesita lo que nosotros llamamos un tratamiento de mayor complejidad, perfecto, todos estos pacientes son referidos al COSAM, que es el COSAM es como el segundo peldaño, por así decirlo. Exactamente. Y ahí ya está el especialista en el fondo. Oye, Catherine, ¿cuál es el rol que cumple el psicólogo en esto? Fundamentalmente el psicólogo es la puerta de entrada quizás a la elaboración de un plan de cuidado integral en salud mental. Realizamos una entrevista inicial de acompañamiento para definir la necesidad y el requerimiento del usuario en relación a su salud mental. Con toda esta evaluación que menciona la doctora Mónica, en donde se involucra el plano individual, el plano familiar, el plano social. Perfecto. Y a partir de eso se define un problema que no necesariamente se complementa con una intervención de médico. Perfecto. Ya, eso también es importante que la población lo conozca, porque muchas veces se abstienen de tratar o manejar su problema porque piensan que inmediatamente van a estar catalogados de locos o involucra una intervención, claro, sí, una intervención de corte mayor, y no es así, ¿ya? Sin embargo, aquí también quiero destacar un punto importante, que la intervención psicológica no es una y se cierra el proceso. Es todo un proceso. Habitualmente involucra, sí, por lo bajo, unas 5 intervenciones, un proceso de acompañamiento para apoyar a esta persona dentro de su entorno y de los medios que cuenta a encontrar una vía más saludable de resolución de su conflicto. Estamos todos, a mi modesto entender y desde digamos, perspectiva muy subjetiva, estamos todos hoy día afectados, cual más, cual menos, en nuestra salud mental. ¿Qué cuidados generales tenemos que tener? ¿Qué conciencia tenemos que tener para evitar situaciones riesgosas que nos puedan desencadenar una depresión o situaciones mayores? Dejo la pregunta ahí para que ustedes puedan discutirla. Bueno, lo que se ha conversado harto es el concepto del autocuidado. ¿Ya? Que en el fondo es como reconocer qué cosas a mí me hacen bien y disponer de ese tiempo para tener un bienestar personal. Ok, ¿ya? Por ejemplo, manualidades, ponte tú, ¿puede ser? Exacto, Sí. Hay distintas cosas, porque muchas veces también el autocuidado es tan personal que yo le puedo sugerir a un paciente que haga ciertas cosas, por ejemplo, hacer deporte, salir a caminar, pero si es un paciente que no le gusta caminar, para él eso no va a ser autocuidado. Claro. Entonces, en el fondo, igual es parte de ir reconociendo qué cosas a mí me hacen bien, Ya. obviamente dentro de lo bueno, porque por supuesto que también entran aquí otras cosas que no son tan favorecedoras de la salud, pero dentro de todo, lo más importante es como tener su tiempo para hacer actividades que a uno le gustan. La verdad que el ejercicio científicamente está comprobado que ayuda a mejorar el estado de ánimo, entonces es una muy buena medida. Pucha que nos hace falta eso, ¿eh? Exacto, es Oye, parte de ayer lo conversaba con mi señora que y mental, el ayer ejercicio. lo conversaba con mi señora que es muy deportista, ella hace mucho ejercicio y ella me decía, un poco me incentivaba, cosa que no ha podido lograr en muchos años, que la gente al principio cuesta, pero después es necesario, incluso uno se genera un poco dependiente del ejercicio. Sí. Exactamente, y es una muy muy buena medida. Nos permite liberar neurotransmisores en el fondo, que son estas sustancias que nos permiten tener un bienestar, entonces a largo plazo nos va a generar siempre un beneficio. ¿Y hasta qué punto esas cosas que nos gusta hacer podrían ser, cómo nos damos cuenta que pueden ser perjudiciales? Pongo el ejemplo de alguien que le gusta las redes sociales y pasa todo el día metido en las redes sociales y está contestando WhatsApp y metiéndose en las Instagram, etcétera. ¿Hasta qué punto eso puede ser un condicionante de una situación mayor? Mire, en la medida en que yo empiezo a perder como funcionalidad, interacción con mi medio, ¿Ya? en que el desarrollo de esta actividad me empieza un poco a aislar,
a causar estados de mayor irritabilidad, de tensión, a veces de angustia, porque ya no le doy cabida a otros espacios en mi vida a partir de que me involucro demasiado en extremo en esta situación. Uno empieza a hacer, y si yo empiezo a recibir de la retroalimentación de mi entorno, oye, te hemos visto menos, estás compartiendo menos, te hemos notado más enojado últimamente, no hay que hacer oídos sordos. Habitualmente eso es re importante, no mucha molesta. La gente se sigue metiendo en su mundo nomás. Sí, claro. Pero si es 1, 2, 3 personas que ya me empiezan a decir que habitualmente me han observado o me están echando de menos, me están extrañando, creo que es importante tener ojo y recapacitar, reflexionar y ver una nueva forma de organizar ese tiempo. Perfecto. Me gustaría rescatar algo en relación al autocuidado también, porque hablamos del deporte, pero también creo que es sumamente importante rescatar la espiritualidad. Está el tema también esto de la asistencia o pertenecer o desarrollar mi fe, y muchas veces eso resulta satisfactorio para gran parte de nuestra población. Sin embargo, como que no es visualizado como una medida de autocuidado en alguna... y eso también es importante en la medida en que la persona que participa de alguna actividad se sienta satisfecha, en paz, o sienta que mediante el desarrollo de esa actividad puede descargar y sentirse acompañada. Eso es importante. Es fundamental. Sí, entonces también, así como está el tema del deporte, está el espacio quizás para mi espiritualidad. Claro. Hay otras personas que también deben hacer más énfasis en cosas más básicas, como tener un sueño reparador, velar por alimentarse correctamente. Son cosas que también aportan al autocuidado. ¿Y cómo impacta la interacción social y la interacción de la familia en todo este proceso? La familia, ¿cómo tiene que acompañar? Estoy pensando eventualmente en los adultos mayores, estoy pensando también en los jóvenes, los adolescentes. Sí. ¿Cómo tiene que hacerlo el grupo familiar para poder generar un apoyo? ¿Hay algunos tips? Es fundamental, o sea, cada familia, cada persona tiene su mundo, sus ritmos, sus rituales, pero nunca está de más, y es recomendable que al menos busquemos la forma en el día a día de reunirnos en algún minuto, siempre para compartir, y en la medida de lo posible prescindir del uso del aparataje electrónico, el tema del celular o la televisión, porque tomar once viendo televisión o mirando el celular, aunque esté toda mi familia reunida, quizás no va a aportar a una interacción saludable o fluida, lo que no Ojo, que ahí se da el fenómeno que, oye, pero si tú también lo haces, así que lo puedo hacer yo, po. Por eso la idea es como invitar, incentivar, estimular, a revalorizar también la conversación directa, el estar presente en cuerpo y alma, en este tipo de interacciones o reuniones o minutos que podamos compartir con la gente que es nuestra, que es más cercana, que es de confianza. Estaba recordando conversaciones que he tenido la oportunidad de escuchar en alguna plaza eventualmente o en algún hogar de adultos mayores. Sí. Uno tiene mucho que aprender de esas conversaciones, primero por el ritmo. Yo no sé si ustedes comparten eso, el ritmo de una conversación de un adulto mayor, si uno la analiza, se toma un minuto en escucharla, es una conversación tremendamente meditada, incluso donde hay espacios entre que alguien pregunta y el que responde. Hay un espacio, no sé si ustedes lo perciben también, en donde la persona medita y no contesta a tontas y a locas. Y esos espacios, esos silencios permiten enriquecer el contenido. Eso tenemos que aprenderlo, yo creo. Sin lugar a dudas. La pandemia, dentro de todo lo que involucró, nos permitió, por lo menos a mí desde el área de salud mental, reivindicar algunas
cosas que se empezaron a dejar de lado. Algunos papás inmediatamente empezaron, al cabo de 2 meses, de darse cuenta que el uso excesivo del celular estaba fomentando conducta irritable en sus chiquitos. Entonces tomaron medidas al respecto y revivieron esto de jugar naipes, el ludo, el dominó. Exactamente, y esa riqueza obtenida les brindó el espacio suficiente de autocuidado y bienestar, que potenció y desarrolló ponerse límites, asumir como familia un tiempo de calidad, y eso es fundamental. A propósito de eso, un buen panorama, por ejemplo, en estos días en donde está más o menos frío, es salir con los niños a hacer un picnic, llevar unas naranjas, qué sé yo, y poder caminar, poder contactarse con la naturaleza y poder conversar, que tanto nos hace falta esa conversación cara a cara, que nos permite, que nos enriquece, que nos hace más unirnos más y conocernos más. De hecho, en el punto que decía la Katy acerca de que el momento en que se junta la familia, sobre todo aquí en Chile tenemos una cultura en que la comida en general reúne a toda la familia, o sea, siempre todo lo que es celebración es alrededor de una mesa finalmente. Entonces ese momento de la sobremesa, que muchas veces por la rapidez que se estaba llevando la vida probablemente se perdía, y ese era un momento muy familiar, muy que nos permitía tener esto. Sobremesa que se topaban en el caso del almuerzo con la 11, pasaba en mi casa. O sea, eso eran momentos que, o sea, son momentos que finalmente nos ayudan a todos. Y quizás se estuvo perdiendo, pero quizás ir retomándolo, ya por lo menos aunque sea el fin de semana, o lo que decía la Katy, obviamente en la semana estamos todos un poco más apurados, que también quieren muchos descansar, pero darse esos tiempos donde exista esta interacción familiar finalmente, porque también bueno, yo todavía no soy mamá, pero es lo que nos permite a los padres, o también a nosotros como hijos o cualquier integrante de nuestra familia, notar cambio en el comportamiento o preguntar cómo están. O sea, es algo de que no puede pasar la vida así tan rápido y yo no preocuparme qué le pasa a la persona que vive en mi mismo techo, en el fondo. Entonces esos momentos nos permite, aparte de compartir, poder detectar tempranamente signos de alarma para poder hacer una intervención. Nos cuesta eso, decirle a los hijos o a la señora, qué sé yo, que la queremos, que nos queremos. Conversaba hace algunos días atrás con un amigo, digamos, y me contaba entre lágrimas, fue una muy emotiva conversación, que su hermano, que tenía la misma edad de él, falleció por una cuestión casi instantánea, digamos, y nunca le dijo que no quería. Entonces, caramba, es un tema. Oye, bueno, para recopilar, para quienes se integran a nuestra compañía, partimos en el CEFAN con la cosa básica, digamos, que es un trabajo individual primero, y después, ustedes me corrigen si me equivoco, porque yo soy medio tarado, después familiar, y de ahí pasamos al COSAN, en donde ya hay una atención más especializada, que en algunos casos tiene competencia, en otros se resuelve a nivel de CEFAN. Eso es correcto, ¿verdad? Exactamente. En el fondo, yo creo que el mensaje principal en esto es que el CESFAM es el primer escalón de la atención. Y si la situación del paciente se puede resolver en nuestro CESFAM, se hará. Ya cuando no contamos con la herramienta, o son casos que se han complejizado, o desde el inicio fueron casos complejos, se va a hacer la referencia al COSAM. Oye, yo les quiero agradecer porque ha sido muy interesante, Caterín, Mónica, esta conversación. Es psicóloga y médico del CEFAN, doctor Segismundo Iturra. Y bueno, que tengan una buena jornada, y es importante consignar que la gente acuda al CEFAN. Hay una muy buena atención, una muy buena infraestructura, y hay una muy buena onda para poder atender a toda la familia. Así que se pasaron, que estén bien. Igualmente, muchas gracias. Chao, que estén bien. Chao.